Listo. Muy buenos días a los estudiantes que me escuchan. El día de hoy, digamos, voy a comenzar con una retroalimentación en cuanto a lo que hablamos hace 15 días. ¿Listo? La idea del día de hoy es que nos quede claro cómo identificar tres aspectos elementales dentro de un texto que son: ¿cuál es la temática o cuál es el tema del texto? ¿Cuáles son o cuál es la idea principal? ¿Y cuáles son las ideas secundarias en un texto o en un párrafo? Esa es la idea del día de hoy. Entonces, como para Ujú. comenzar el día de hoy, digamos, haciendo un resumen, voy a comenzar a colocar esos tres temas, esos tres elementos. El primer elemento sobre el que voy a hablar el día de hoy es lo que se denomina el tema de un texto. Bien, el tema de un texto. ¿Y qué vamos a hacer referencia al tema de un texto? Pues vamos a hacer referencia con relación al tema de un texto cuando contestemos las siguientes preguntas. Entonces, la idea del día de hoy es comenzar a aplicar al contestar este tipo de preguntas. Entonces, cuando me hablan de un tema de un texto, es decir, si a mí me dan un texto y me preguntan cuál es la temática o qué es el tema del texto, pues simplemente lo que me están preguntando en primera instancia es de qué trata el texto. ¿Listo? Entonces, si te preguntan qué fue lo que leíste, pues te están preguntando cuál es el tema del texto. Entonces, ¿de qué trata? Ujú. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué trata el Sí. texto? Esa sería una de las preguntas que se puede contestar para hallar el tema de un texto. ¿De qué trata el texto? Bien. ¿De qué se- de ¿De qué qué trata el texto? trata el ¿Listo? texto? Listo. ¿De qué trata el Listo, texto? Lo otro que se puede hablar es que otra manera de identificar, ay, perdónenme, aquí eso quedó muy feo. Lo voy a volver a arreglar en mi tablerito. La otra pregunta que se puede hacer para entender la temática o el tema de un texto es de quién se habla en el texto, ¿cierto? Entonces, yo te puedo preguntar, ¿de quién se está hablando? ¿Se está hablando de una persona, de un lugar, de un sitio? ¿De quién se habla en el texto? Porque de pueden haber textos que hablen sobre personas, sobre sitios. Entonces, ¿de quién se habla? habla ¿De el quién texto. se habla en el texto? ¿Listo? Listo, profe. ¿De quién se habla en el texto? Bien. Lo otro que también de alguna manera, digamos, se puede expresar es de qué trata, de quién se habla, y también se puede preguntar, digamos, a la hora de comprender la temática de un texto es de qué trata el texto, de quién se habla y em, sobre qué habla el texto, ¿cierto? ¿Sobre qué habla el texto? ¿Sobre qué habla El texto. el texto? O sea, ¿sobre qué habla el texto? Bien, esas son las tres preguntas, digamos, claves a la hora de que cuando leas un texto, Ligia, pues te vas a hacer, ¿sí? Entonces, ahí vas a identificar qué cosa, la temática o el tema del texto. Por ejemplo, entonces, ¿de qué trata el texto o sobre qué habla el texto? Entonces, ¿de qué trata el texto? Puede hablar, por ejemplo, de la ética, puede hablar de política, puede hablar de cocina, ¿sí? ¿De quién se habla en el texto? Puede hablar de un personaje histórico, puede hablar de un acontecimiento, puede hablar de un animal, puede hablar, ¿sí? Y sobre qué se habla en el texto puede ser, digamos, algo ya más específico. Entonces puede hablar sobre los reinos de la naturaleza, puede hablar sobre aspectos políticos, ¿sí? Cuando te contestes estas tres preguntas, ¿qué es lo que vas a estar contestando dentro de lo que vas a identificar en el texto? La temática. Y eso ahorita lo vamos a aplicar, digamos, en un texto que yo te había dejado sobre Eco y Narciso, pues vamos a comenzar a contestar nuestra pregunta, ¿cierto? Entonces vamos a contestar de qué trata el texto, de quién se habla y sobre qué se habla en ese texto, de quién se habla. Así tú estás contestando la temática del texto. ¿Bien? ¿Qué era Ah, lo otro? Estamos bien, ¿cierto? Ya lo aplicamos, ya lo intentamos aplicar en un ejercicio. Listo, bien. Lo otro que hablábamos era, o en un segundo espacio, era sobre las ideas principales, ¿cierto? O la idea principal, sí, ¿cierto? sí.
principal de un texto. La idea principal. Bien, la idea principal del texto. Y cuando hacemos referencia a la idea principal, pues vamos a hacer referencia a ciertas características que me van a permitir identificarla. Entonces yo voy a bajar un poquito para ahora comenzar a hablar un poquito de la idea principal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para identificar una idea principal en un texto, cierto? Porque pues esa es la idea del ejercicio de lo que vamos a estar trabajando durante estas primeras 3 sesiones, en este caso en esta segunda sesión y en la próxima. Entonces, primero lo que hay que entender es que la idea principal de un texto es lo más importante, ¿sí? Es lo más importante del Impor- texto, ¿bien? Lo Ujú. más importante del texto. Es decir, que es sobre lo que está conectado con la temática del texto. Lo más importante sobre lo que me quiere dar a conocer la persona que escribió el texto. Lo más importante del texto. Lo más importante. Bien. Lo segundo es que una idea principal no depende de las otras. O sea, no depende de las demás ideas. O sea, la que me permite entender el texto de una vez. O sea, no depende de las otras ideas. No depende de las otras ideas, de las otras ideas, de las otras ideas. No depende de las otras ideas. Bien. ¿Qué otra característica tiene la idea principal? Pues me permite articular las oraciones dentro de un párrafo. Y eso también vamos a mirar un poquito. Me permite hacer una articulación. Es decir, que si yo quito esa idea principal, no se le va a dar claridad o coherencia al párrafo. Entonces me permite articular las oraciones del párrafo. Listo. Las oraciones del párrafo. No es mucho. No Pues es interesante, sí. ¿Listo? Me permite articular las oraciones del párrafo. Lo otro también que me permite identificar una idea principal es que a veces no está escrita de manera explícita. O sea, a veces no es explícita. ¿Qué quiere decir eso que a veces no sea explícita? Que a veces no está escrita directamente en el párrafo o en el texto, sino que yo tengo que deducirla a partir de la información que me da el texto. A veces no es explícita. Es decir, a veces uno comienza a mirar cuál es la idea más importante, pero no la encuentra directamente en el texto, ¿sí? Pero uno sabe, ya a partir de lo que ha leído, qué puede ser lo más importante o lo que me quiere dar a hablar el autor del texto. Entonces, no es explícita, ¿sí? Por lo tanto, lo que debo hacerla es deducirla. Y pues, ¿qué sería, cuál sería, digamos, la idea, cuál sería la pregunta que me permita identificar la idea principal? Pues, si yo me contesto esta pregunta, me va a permitir poder comprender la idea principal. ¿Qué se dice del tema? ¿Qué? Lo tuyo, las cavernas y en los picos de las montañas. La tristeza consumió su cuerpo. ¿Qué se dice del tema? ¿Listo? Entonces, Listo, profe. vamos a contextualizar eso. Entonces, la idea principal es lo más importante del texto, no depende de las demás ideas que haya en el texto, es decir, que por sí sola me da a entender qué me está hablando el texto, si articula las demás oraciones, es decir, le da sentido al texto. A veces no aparece escrita en el texto, es decir, no es explícita, hay que deducirla, pero por lo general siempre aparece escrita, ¿sí? Y la idea principal es siempre, cuando yo te haga la pregunta es, ¿qué se dice del tema? Pues su merced me lo va a resumir en una oración. Y eso que me dices en una oración es lo que yo denomino la idea principal. Bien. ¿Qué era lo otro que hablábamos hace 8 días, cierto? Hablábamos también de las ideas secundarias, ¿cierto? Que era como el Sí, tercer profe. elemento. Ideas secundarias. Entonces, vamos a hablar sobre las ideas secundarias. Secundarias. Vamos a llamarlas SEC, aquí para resumirlo. Ideas secundarias. Entonces, ¿cuáles son las ideas secundarias? Son aquellas que me permiten sustentar la idea principal. Me permiten sustentar
la idea principal. Esto, sustentar la idea principal. Permiten sustentar la idea principal. Listo. Solo la primera característica que me interesa de las ideas secundarias. Ahora, ¿cómo las puedo identificar? Pues son aquellas que me permiten o que se dan ejemplos, o sea, donde se den ejemplos, son ideas secundarias, ¿listo? Ejemplificar, me permiten dar una ejemplificación o ejemplos. Otra, me permiten dar una aclaración. O sea, cuando hacen una aclaración en un texto, es una idea secundaria. Pues, está aclarando algo con respecto a la idea principal, una aclaración. Otra característica que tiene, permiten de alguna manera dar una explicación. ¿Listo? Cuando lees un texto y están dando una explicación específica con relación al texto, pues estamos hablando de una idea secundaria. Acá falta tilde. Siguiente, me permite dar una demostración. ¿Listo? Demostración. Demostración. ¿Listo? Y, y la pregunta es, esos ejemplos, esas aclaraciones, esas explicaciones y esas demostraciones, o sea, con quién se van a relacionar o qué relación tienen, pues tienen una relación con la idea principal. ¿Listo? Idea principal. Entonces, lo que hacen es amplificar de alguna manera lo que yo puedo saber de la idea principal, a partir de ejemplos, a partir de aclaraciones, a partir de explicaciones, a partir de demostraciones. Bien, ahora, una característica que tienen las ideas secundarias es que dependen de la idea principal. Siempre van a ser dependientes de la idea principal. Dependen de la idea principal. Dependen de la idea principal. ¿Qué es lo que me quiere decir que dependan de la idea principal? Pues que si la idea principal no apareciera en el texto o no fuera implícita en el texto, pues no tendría sentido el texto. Simplemente sería un principal, sería un mar de oraciones las cuales no tienen sentido. Es decir, que la idea principal me permite articular las ideas secundarias, ¿sí? Ya ahorita miraremos en los ejemplos y en los ejercicios. Es decir, que de alguna manera me permite llegar a una articulación. Entonces, esas son las tres cositas que yo quiero destacar el día de hoy. Entonces, vamos a repasarlas nuevamente. Identificar la temática o el tema que se habla en un texto, es decir, de qué trata el texto, de quién se habla en el texto o sobre qué se habla en el texto. Vamos a identificar las ideas principales o la idea principal de un texto o un párrafo. Es decir, identificar qué es lo más importante, identificar qué es una idea que me permite articular las oraciones y que no depende de las otras ideas, que a veces no está escrita directamente en el texto, pero que la puedo deducir, y pues son aquellas que me permiten identificar qué se dice del tema. Es decir, por ejemplo, si voy a hablar de la cocina y voy a hablar algo específicamente de la cocina, pues la idea principal va a estar relacionada con la temática de la cocina, ¿sí? O sea, no va a estar relacionada con otra temática diferente. Ahora, las secundarias son aquellas que me permiten entender la idea principal, es decir, sustentan la idea principal, se pueden dar de diferentes maneras, ¿no? Como ejemplos, como aclaraciones, como explicaciones o como demostraciones de la idea principal. Y pues dependen de la idea principal. Es decir, si yo voy a hablar, por ejemplo, como idea principal sobre mi gusto con la cocina, ¿cierto? Pues todos los ejemplos, todas las aclaraciones, todas las demostraciones van a tener que ver con el gusto a la cocina, dando ejemplos, dando demostraciones o dando explicaciones. Y eso pues es lo que tenemos que comenzar a entender ahora en adelante. ¿Listo? Entonces, ¿te acuerdas? Entonces voy a recordar un poquito aquí de los ejemplos de cómo identificarlas como para pasar ya a ejercicios.
y comenzar a trabajarla en ejercicios. Entonces recuerda que la idea principal puede aparecer en un párrafo en diferentes lugares, en diferentes sitios. La idea principal Sí, puede aparecer al inicio del párrafo, ¿cierto? Como está acá. Entonces, aquí hay un párrafo y lo voy a leer totalmente y vamos a mirar por qué es la idea principal. Entonces, y vamos a mirar que de pronto cuál es la temática sobre la que está hablando el párrafo. Dice lo siguiente: los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no las fabricamos. Entonces, observen aquí, la afirmación que está haciendo el autor inicial es que los seres humanos, de alguna característica, por lo que comemos, somos heterótrofos. Esa es la idea principal porque es la que me va a permitir hilar todo. Porque la segunda es idea secundaria. O sea, de quién están hablando o de qué se está hablando? Pues de los seres humanos. Y pues su relación con que son heterótrofos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esta partecita de acá abajo de este párrafo es una idea secundaria? Porque lo que me está haciendo es amplificar la afirmación que está dando el autor con que los seres humanos son heterótrofos. Es decir, por ejemplo, acá lo que está diciendo es que para que pues, se sustente que sean heterótrofos es porque de alguna manera requieren de sustancias orgánicas que provienen de otros seres, porque de alguna manera no fabricamos nuestros alimentos. Eso es lo que está diciendo como idea secundaria. Entonces, mira que lo está dando como de una manera de explicación, ¿cierto? Entonces, cuando son ideas en donde me están explicando con relación a a la idea principal, pues sencillamente son ideas secundarias. Entonces aquí aparece al principio y aquí las siguientes ideas o las ideas que vienen después de este párrafo o después de esta oración, pues son ideas secundarias. Yo podría ampliar acá aún más, ¿cierto? Y decir ejemplos de seres heterótrofos, además de los seres humanos, dar de pronto una demostración de por qué los seres humanos son heterótrofos, pero si yo hablo de ejemplos, si yo hablo de explicaciones o hablo de demostraciones, siempre voy a estar hablando de lo que yo voy a señalar acá, de una idea secundaria, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de ideas primarias, son aquellas que me dan el sentido al texto. Es decir, si a mí me preguntaran, Ligia, por ejemplo, yo te preguntara cuál es la temática sobre la que va a hablar el texto a partir de la idea principal, su merced que me hablaría. ¿de qué texto estamos hablando, profe? Del que estoy leyendo yo acá, del que estoy yo leyendo Ah, como ejemplo. el El temático que- es sobre de los lo, seres humanos, ¿sí? sí, sobre los seres humanos, ¿sobre qué? Sobre su tipo de alimentación. ¿Cierto? En este Sí, caso, porque mira, los seres humanos por nuestra nutrición, pues ahí está hablando de alimentación, somos heterótrofos. Es decir, que está hablando sobre los seres humanos, ¿sí? ¿De quién se habla? De los seres humanos, ¿cierto? ¿De qué se sí, habla? señor. Sobre que son heterótrofos. Por lo tanto, esa sería la temática, ¿sí? Ahí vamos por ese lado, ¿cierto? Bien, Sí, señor. listo. Pasemos al segundo. Entonces, en el segundo, ahora, la idea, en este caso, tengo un párrafo, ¿sí? O tengo dos párrafos en este caso en el cual en el primero se habla de la idea secundaria y en el segundo se habla sobre la idea principal. ¿Sí? Entonces voy a leerlo nuevamente como para que lo miremos. Dice, el gato se limpia con la lengua y el elefante con la trompa. Las aves impregnan su piel de una sustancia oleaginosa que la impermeabiliza. Otros animales se bañan en todo o arena o en lodo o arena para evitar parásitos peligrosos para la salud. En conclusión, todas las especies de animales cuidan su piel, pues saben lo importante que es. Entonces, si te das cuenta, ¿por qué es una idea secundaria? Porque aquí lo que me están dando son ejemplos, ¿cierto? Sí, Sí, señor. mira, dice, el gato se limpia con la lengua y el elefante con la trompa. O sea, son ejemplos de que, pues, diferentes maneras de cuidar su piel, ¿no? Las aves impregnan su Mm, piel de una sustancia. O sea, todos esos son esos ejemplos. Entonces, recuerda, cuando son ejemplos, demostraciones, aclaraciones o explicaciones, siempre vamos a hablar de ideas subsecundarias. listo, profe. Ahora, cuando aquí dice, en conclusión, todas las especies de animales cuidan su piel, pues saben lo importante que es, lo que está haciendo es articular todo lo que se está diciendo aquí arriba, ¿sí? Es decir, que aquí esto que me está articulando
es la idea principal, Ujú. ¿sí? O sea, es decir, por ejemplo, aquí lo que me está dando a entender es todo lo que me está dando acá arriba. Si no estuviera esta idea, yo no entendería sobre qué me están hablando, ¿cierto? O sea, si yo solamente leyera lo que el gato se limpia y otros animales se bañan, yo no sabría sobre qué me estaría hablando el autor. Aquí hace la aclaración y siempre lo que me da a entender sobre qué habla el autor, pues es la idea principal. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Ahora, creo que se iban los ejemplos, sí. Entonces vamos a ir ahora sí a la lectura. Entonces vamos a trabajar estos dos y tú vas a comparar cómo te fue con lo que contestaste, con lo que me enviaste. Yo voy a hacer como unas observaciones. Esto es lo que me enviaste. Yo intenté dividirlo, pero sí voy a hacer unas observaciones para que más adelante cuando me presentes las evidencias, los trabajos, seamos un poquito de pronto más organizados y así, pues no, así maximizar y así poderte entender. ¿Listo? Entonces, ¿te acuerdas que había dos trabajitos? Uno primero era una lectura que se llamaba La historia de Eco y Narciso, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Ah, ok, listo. Y la otra era un taller en donde habían cuatro párrafos y había que identificar la idea principal y las ideas secundarias. ¿Listo? Entonces la idea es comenzar a aplicar tanto en esta historia como en esta, pues lo que hemos comenzado a hablar un poquito. Bien. Ajá. Entonces, vamos a hacer primero la lectura del texto. Entonces, yo voy a hacer la lectura del texto y yo te voy a comenzar a preguntar sobre qué trata el texto. ¿Listo? Entonces, para mucho oído del texto como tal. Eh, la historia de Eco y Narciso es el título en este caso, de este mito. Dice el primer párrafo. Eco, voy a ubicarme aquí como para que me sigas en la lectura. Eco era una ninfa que habitaba en el bosque junto a otras ninfas amigas y le gustaba cazar, por lo que era una de las favoritas de la diosa Artemisa. Pero Eco tenía un grave defecto, era muy conversadora y además en cualquier conversación o discusión siempre quería tener la última palabra. Cierto día, la diosa Hera salió en busca de su marido Zeus, al que le gustaba divertirse entre las ninfas. Cuando Hera llegó al bosque de las ninfas, Eco la entretuvo con su conversación mientras las ninfas huían del lugar. Cuando Hera descubrió su trampa, la condenó diciendo: por haberme engañado y a partir de este momento perderás el uso de la lengua. Y ya que te gusta tanto tener la última palabra, solo podrás responder con la última palabra que escuches. Jamás podrás volver a hablar en primer lugar. Eco, con su maldición a cuestas, se dedicó a la cacería recorriendo montes y bosques. Un día vio un hermoso joven llamado Narciso. Entonces, dejémoslo hasta ahí. ¿De quién se habla Listo, en el pues. texto hasta aquí? ¿Desde quién se está hablando en el texto hasta ahí? ¿De quién se habla? Y aquí se habla de Eco, que es Bien, una y ninfa. es una ninfa. Ahí ya me estás contestando parte de lo que tiene que ver con la temática, ¿cierto? Entonces estaba tratando de una historia que me habla de Eco, que es una ninfa. ¿Qué le ocurrió a Eco? La diosa ¿quién ¿Le quitó qué? le quitó el habla? Le quitó el habla, o sea, no pude, le selló la lengua, bueno, algo así es el Bien, tema. listo, Y bien. Le quitó la lengua, sí. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, eh, ella se puso triste oh, por oh, oh, haberle, o sea, haberle mentido. Ella le mintió, ¿sí? Por eso la reina, la era, era le, bien. le secó la lengua, o sea, no podía hablar, No solamente puede hablar. decía la última palabra, solamente podía pronunciar la última palabra. Bien, ahí vamos bien. Entonces, si ves que ahí ya estás identificando sobre qué es la temática, entonces, ¿de qué trata el texto? ¿De quién se habla en el texto? ¿Sobre qué se habla? Bien, esta es la primera parte, se está hablando sobre Eco. Ahora la pregunta es, ¿qué conexión tiene Eco con Narciso? Entonces, ahora viene aquí la siguiente parte del texto. Dice lo siguiente: un día, Eco, ¿cierto? Vio a un hermoso joven llamado Narciso y se enamoró perdidamente de él.
deseó fervientemente poder conversar con él, pero tenía la palabra vedada. Y ya sabemos que la palabra la tenía vedada por engañar a quién, a la diosa Hera, ¿cierto? Era. Bien, Ujú. entonces comenzó a perseguirlo esperando que Narciso le hablara en algún momento. Entonces comenzó a perseguir. En cierto momento en que Narciso estaba solo en el bosque, escuchó un crujir de ramas a sus espaldas y gritó, ¿hay alguien aquí? Eco respondió, sí. Como Narciso no vio a nadie, volvió a gritar, ven. Y Eco contestó, ven. Como nadie se acercaba, Narciso dijo, ¿por qué huyes de mí? Unámonos. Entonces la ninfa, loca de amor, se lanzó entre sus brazos diciendo, unámonos. Digamos aquí. Narciso dio un salto hacia atrás diciendo, aléjate de mí, prefiero morirme a pertenecerte. Ante el fuerte rechazo de Narciso, Eco sintió una vergüenza tan grande que llorando se recluyó en las cavernas y en los picos de las montañas. La tristeza consumió su cuerpo hasta pulverizarlo y solo quedó su voz para responder la última palabra a cualquiera que le hable. Y por eso desde entonces, cuando hablamos en cavernas y montañas, escuchamos cómo Eco nos responde siempre, pero solo a nuestra última palabra. Entonces, hasta aquí, ¿cuál es el otro personaje que se une a la isla? ¿Cómo se llama el otro personaje? Primero se llama Eco y el segundo personaje se llama Narciso. Narciso. ¿Y quién es Narciso? Un joven Sí, que bien. que vive en las montañas o en la, ay, yo qué, o sea, más o menos es. Un joven, listo, es un joven llamado Narciso, es hermoso, ¿cierto? Y Eco, qué le ocurrió a Eco con él? Se enamoró perdidamente de él y comenzó a perseguirlo porque pues no se podía comunicar con él, ¿cierto? Bien, pero él la rechazó y a partir del rechazo, pues ella sintió vergüenza y se fue a las montañas y allá desapareció su cuerpo, pero quedó solamente su voz, que es la que nos responde la última palabra. ¿Listo? Ahora sigamos hablando. Hasta ahí va la historia de Eco, pero todavía continúa la historia de Narciso. Narciso no solo rechazó a Eco, sino que su crueldad se manifestó también en otras ninfas que se enamoraron de él. Una de esas ninfas que había intentado ganar su amor sin lograrlo, le suplicó a Hera que Narciso sintiera algún día lo que era amar sin ser correspondido, y la diosa respondió favorablemente a su súplica. Escondida en el bosque había una fuente de agua cristalina. Tan clara y mansa era la fuente que parecía un espejo. Un día Narciso se acercó a beber y al ver su propia imagen reflejada, pensó que era un espíritu del agua que habitaba en ese lugar. Quedó extasiado, o sea, quedó muy emocionado al ver ese rostro perfecto. Los rubios, los rubios cabellos ondulados, el azul profundo de sus ojos, y se enamoró rápidamente de esa imagen. Deseó alejarse, pero la atracción que ejercía sobre él era tan fuerte que no lograba separarse, sino por el contrario, deseó besar y abrazar a todas sus fuerzas esa imagen que veía. ¿Se había enamorado de quién? De sí mismo. Desesperado, Narciso comenzó a hablarle. ¿Por qué huyes de mí, hermoso espíritu de las aguas? Si sonrío, sonríes. Si estiro mis brazos hacia ti, tú también lo estiras. No comprendo. Todas las ninfas me amaban, pero no quieres acercarte. A todas las ninfas me aman, pero no quieres acercarte. Mientras hablaba, una lágrima cayó en sus ojos, la imagen reflejada se nubló y Narciso suplicó, te ruego que te quedes junto a mí, ya que me resulta imposible tocarte, deja que te contemple. Narciso continuó prendado de sí mismo, ni comía, ni bebía, por no apartarse de la imagen que lo enamoraba hasta que lo terminó consumiendo y murió. Las ninfas quisieron darle sepultura, pero no encontraron el cuerpo en ninguna parte. En su lugar apareció una flor hermosa de hojas blancas para conservar su recuerdo que lleva el nombre de Narciso. Entonces, ¿qué le ocurrió a Narciso? Narciso murió.
pero ¿por qué murió? O sea, ¿cuál fue, o sea, qué fue lo que ocurrió? Él se enamoró de su propio reflejo que veía en el agua y como las ninfas Bien, sí. no quisieron ni nada, entonces él le dio tristeza o como se llame eso, sí, tristeza. De la misma tristeza que le dio, él no comía ni nada, entonces él murió. Ok, murió. ¿Y en qué se convirtió? En el lugar donde murió, ¿qué pasó? Se convirtió en una Nació flor hermosa, sí. Apareció en una una flor blanca. hermosa, blanca, en el cual pues lleva el nombre de Narciso. Bien. Entonces, mira que la historia de qué personajes. De Eco y La de Eco y Narciso. listo, bien. Entonces voy a ir a la parte que estábamos trabajando del tablero para identificar la temática. Entonces, la temática, ¿qué preguntas se debe, de qué trata el texto? Entonces, yo te voy a preguntar para que comencemos a hablar de la temática. ¿De qué trata el texto? Dímelo con tus palabras. Eh, Resumiendo de lo que de leí. te, del te, el texto se trata de qué, de Eco y Narciso, perdón. De Eco y Narciso, la historia de Eco y Narciso. O sea, ¿de quién se habla? Ya me estás contestando. Bien. Entonces, de la historia de Eco y Narciso. ¿Qué le pasó a Eco? ¿Qué le pasó a Narciso? En ay, profe, Me lo Eco se dijiste. enamoró de, Eco se enamoró de Narciso. Y Narciso nunca le respondió a Eco. ¿Y Ellos por se, Bien, bien, bien. ¿Por qué nunca le respondió? ¿Por qué no le podía responder a Narciso? porque él no lo veía. No la veía, ¿cierto? ¿Y por qué no la veía? ¿Quién fue la que la castigó? La reina era, ¿Y por qué la castigó? porque ella le dijo mentiras. Bien, listo, sigamos. Ahora, y luego que Narciso no le hizo caso a Eco, ¿qué le pasó a Eco? Eco, Lo cuando que te Eco, acuerdes, lo que te acuerdes, no importa de lo que te acuerdes. Me vas diciendo ahí, yo te voy ayudando. La idea es que, mira que ahí estamos hablando sobre el tema. ¿De qué trata el tema de la historia? ¿qué le pasó a Eco? ¿Sí? ¿Te acuerdas que la rechazó Narciso? ¿Qué fue lo que hizo Eco? Ah, ¿Se fue para dónde? se me, Eco sé que se metió a las montañas Bien, a las y montañas, a las cavernas. ¿Y ahí qué ocurrió con el cuerpo de Eco? Se desvaneció, ¿cierto? Y se solamente desvaneció se porque escuchaba. la última palabra cuando uno llamaba algo, o sea, un eco. Bien, listo. Eso fue la primera parte de la historia, ¿listo? Luego sigue la historia de Narciso, ¿cierto? De Narciso se enamoraban quiénes? ¿Quiénes se enamoraban mucho de Narciso? La ninfa, Las ninfas, pero entonces, debido a ese rechazo de Narciso hacia las ninfas, ¿qué le pidieron a Hera? Quisiera con Eco, que, con Narciso, perdón. que quisiera que Eco se enamorara de algo para que él sintiera lo que ellas sentían. Narciso, listo, perdóname, es Narciso. ¿Y qué pasó con ese amor que tenía Narciso por sí mismo? Lo consumió Sí, y, y lloró una lágrima y se metió a las tabernas y él murió sobre bien, eso. ¿Sí? bien, mujer. Entonces, mira, el ejercicio que yo estoy haciendo, yo sé que soy cansoncito con eso, pero la idea es que lo aprendamos. Cuando yo te hago esas preguntas, es cuando te están preguntando cuál es el tema. ¿Sí? Sí, ¿Y el señor. tema de qué trata? Yo lo voy a resumir así. El tema trata de la historia de Eco y Narciso, en la cual pues hay, digamos, amor, hay rechazo, hay venganza por parte, por ejemplo, de la diosa Hera con relación a Eco y a Narciso, ¿cierto? Hay una historia de agonía porque al final los dos terminan, ¿qué? Desapareciendo. Uno termina desapareciendo su cuerpo y quedando solamente su voz, y el otro termina desapareciendo, muriendo, y termina naciendo una flor en honor a lo que le ocurrió en la historia, ¿cierto? Entonces, cuando te preguntan en un texto de qué se trata o cuál es la temática del texto, que eso es lo que se te pedía aquí en el primer punto, es que hagas lo mismo que lo que me contestaste con tus palabras.
Sé que con lo que me contestaste con tus palabras, pues cuando te digo cuál es la temática central o de qué trata el texto, que era la pregunta número uno, era no copiar literalmente lo que me estaba escrito en el texto, sino con tus palabras me contestaras a todas Sí. las preguntas de lo que le ocurrió a Eco y Narciso, ¿sí? Que eso fue Ah, listo. contraposición a lo que me estás presentando acá. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que lo intentes hacer nuevamente, ¿sí? Ese punto lo vas a volver a contestar, como lo hicimos en este momento, pues con tus palabras, leyendo nuevamente el texto, mirando el texto, ¿sí? Sí, profe. Listo. Segunda pregunta que trataba, digamos, la actividad. ¿Qué elementos te llamaron la atención de la historia? O sea, ¿qué partes de la historia te llamó más la atención? Yo te envié, Pero no me envíe, si quieres, bueno, ¿qué me enviaste? Entonces yo por acá tengo aquí varias cosas. Tengo la pregunta número dos. ¿Qué elementos te llamaron más la atención? Entonces tú escribiste, si quieres, si lo tienes ahí, pues léelo, porfa. Es que aquí yo lo tengo, pero bueno, yo se lo voy a leer, profe. sí, dale, dale. Dice dos, ¿qué momento te llama la atención de la historieta? Cuando Hera descubrió su trampa, lo condenó diciendo, por haberme engañado y a partir de este momento perderás el uso de la lengua. Fue lo que yo escribí. O sea, te gustó, Más, o sea, te gustó cuando castigó a Eco por haberla engañado. Listo, bien. Una, ¿qué más te gustó de la historia? ¿Qué más te llamó la atención de lo que y leímos que ahorita? ya le Y ya que le gusta tanto tener la última palabra, solo podrás responder en la última palabra que escuches, jamás podrá volver a hablar en primer lugar. Fue lo Ok. que yo escribí. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? Cuando te preguntan qué elementos te llaman de la historia, no es tanto escribir al pie de la letra como está acá, sino que todo lo que acabaste de leer, tú resaltas algo que te pareció más importante. Entonces ya sabes que la primera fue la represalia o el castigo que le dio era a Eco por haberla engañado. ¿Qué más te gustó de la Sí. historia? De la historia, pues el castigo, pues se puede decir que fue un buen castigo, pero al final no era lo que esperábamos que fuera el final de él. ¿De él o de ella? Estamos hablando de Eco. Ah, estamos hablando de ella. Listo, entonces, pero ahora nuevamente te estoy preguntando, ¿qué más te gustó de la historia? Dilo con tus palabras, o que te acuerdas, que te llamó la atención, que te acuerdas. Lo que me llamó la atención, que, bueno, que de todas maneras, sobre el tema de que uno no debe decir mentiras, porque es que ella mintió, ¿sí? Entonces, pues la idea no es de decir mentiras, sino decir la verdad siempre, y así nos evitamos tantos dolores de cabeza. Bien, me gustó esa respuesta. Por ejemplo, esa respuesta hubiera sido mucho más bonita en esa pregunta de los elementos de la historia, que pues que me contestes al pie de la letra como está escrito acá, ¿sí? Entonces, si ves que cuando te Ah, hable de elementos, pues es lo que más te llamó. O por ejemplo, otra cosa, por ejemplo, te voy a dar una cosa que a mí me gustó de la historia. Que a veces nos centramos tantos en ser tan vanidosos nosotros mismos, ¿sí? sí, Que a veces nos olvidamos de las personas que están alrededor y esa vanidad nos lleva a morirnos literalmente, que es lo que le pasa a Narciso, ¿cierto? Narciso se enamoró tanto de sí mismo, se vanaglorió, se exaltó tanto que se olvidó que habían personas, en este caso ninfas, que de alguna manera también querían amarlo, digamos, entre comillas. En otras palabras, se aduló tanto, se exaltó tanto que se olvidó de las demás personas. Eso pasa en la vida real. A veces nosotros nos sentimos tan confiados de lo que somos nosotros que a veces nos olvidamos que también las demás personas nos están mirando y que de alguna manera nos pueden aportar a nuestra vida. ¿Sí ves? Esta manera como lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo tan literal del texto, ¿listo? Pues estamos aprendiendo, la idea es como que vayamos haciendo las cosas, ¿listo? listo, Ahora, profe. esta tres ya me la habías contestado, pero te la voy a volver a preguntar. ¿Quién era Narciso y cómo llegó a enamorarse a sí mismo? Sin leer en lo que me escribiste. Narciso, Narciso era un joven que vivía en las montañas. Se enamoró de él mismo por culpa de la reina Hera, porque por un castigo de la ninfa que se había enamorado de Sí, él. bien. Después a la reina
que lo hiciera que se enamorara de él, de algo para que él sintiera lo que era enamorarse. Bien, Eh, listo. Muy bien, mujer, bien. Así era. Siguiente, cuarta. Ahora, este ya es que tú lo propongas, ¿cierto? El cuarto punto. ¿Qué hubieses hecho tú en lugar de Narciso cuando Eco se acercó a hablar con él? el problema es que si yo no lo veo, porque es que uno también debe pensar en eso. Sí, a mí se me puede acercar a alguien, me puede tocar, pero si yo volteo a ver y no veo a nadie, pues la idea es que uno ignora la situación. ¿O no, profe? Puede ser, sí. Ok, buena respuesta. Bien. Listo, sigamos. Vea y por último, cuando acá se habla de dibujar, que fue el dibujo que sí hiciste. Aquí está bien, Sí, míralo. Aquí hice un dibujo, me imagino que este es Narciso, ¿cierto? El que sí, estás viendo está ahí en en el la imagen. Y que está acá el río y que se está viendo su reflejo y que están las montañas donde vivía Narciso. Muy bien, ese era el dibujo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que estás comenzando a intercalar con el texto lo que me está hablando el texto. Bien. ¿Qué exacto. enseñanza? Ahora, por última, esta sí no estaba en la actividad, pero ¿qué enseñanza te deja el texto? Con relación a Que, Narciso y qué enseñanza te deja el texto con relación a Eco. bueno, el eco me da una enseñanza porque he aprendido, con esto he aprendido mejor ver lo que es, o sea, sacar una idea principal y unas secundarias, lo primero. Lo segundo, pues que Narciso cometió errores y Eco también, pero Eco hablándolo así, Eco nunca tuvo la culpa de nada porque hablándolo así, Eco solamente la miraba la reina, en cambio Narciso nunca vio a Eco. Entonces ahí está el problema de que no, o sea, es una enseñanza como, ¿cómo se la explico? Sí, sé cómo explicar. No importa, ahí Eh, inténtala ver, piénsala ahí y me la dices, no importa. es una idea, o sea, tiene la parte negativa y la positiva, hablándolo así. Ok, ¿cuál sería la positiva entonces? La positiva es que Narciso podía sentir, pero Eco no, o sea, él no podía, o sea, Narciso podía ver las cosas, Eco no. Mm, Espera, Eco las puede ver, Narciso también. No, Narciso no podía ver a Eco, que es o sea, es el gran problema que hay en la historia, porque pues deberían haber dejado que Narciso viera a Eco. O sea, que ellos dos se vieran, pero ellos que nunca se vieron. O se vieron, pero al final no entiendo por qué Eco dice, ¿estás ahí? ¿Se acuerda que hay una pregunta que ellos contestan así? O sea, él pregunta, ¿está ahí? Y Eco dice, sí. sí, pero no se, o sea, se ven y no se ven. No la entiendo, no entendí ese pedazo. Ah, ok. O sea, estás hablando de esa parte donde pregunta, ¿hay alguien aquí? Y Eco respondió, Sí, pues obviamente la última palabra, aquí. Como Narciso no vio a nadie, volvió a gritar, ¿ven? Y Eco contestó, ven. Como nadie se acercaba, Narciso dijo, ¿por qué huyes de mí? Unámonos. Entonces la ninfa loca de amor se lanzó entre sus brazos diciendo, unámonos. O sea que esa acá parte es la hay, que yo, ¿sí que ibas a decir? sí, esa parte es la que yo no entiendo. ¿Sí se vieron o no se vieron? No, solamente la puedo escuchar, pero no sabía que era Eco. Porque recuerda que ya la había convertido digamos, como en esa ninfa, ¿sí? Sí. Que solamente podía decir la palabra. Sí se veían, todavía no se había desaparecido. Uh-huh. Sea, o sea, Narciso podía ver a Eco, pero Eco la única palabra que podía decir era la última, Sí, profe. ¿sí? Entonces, Sí. sí se podían ver, o sea, Narciso sí podía ver a Eco. Entonces, lo único fue el mensaje. ¿Quién malinterpretó el mensaje? Pues la ninfa, porque pensó que la última palabra, que era unámonos, significaba que Narciso pues estaba loca por la ninfa. Y por eso ella se le Mm, acercó como loca a abrazarlo.
¿sí? Ah, Y perfecto. es cuando Narciso al verla, que se acerca como loca, pues le dice que se aleje, que prefiere morir a pertenecerle. Bien, Ah, ahora, miremos este tipo de texto, antes de terminar. Este tipo de texto es un mito, o hace parte de la mitología, en este caso griega, ¿sí? Y sí. explica, digamos, explica de alguna manera a partir de la historia de personajes no reales, cómo aparecen dos fenómenos de la naturaleza, dos fenómenos, no, un fenómeno de la naturaleza, como es el eco, ¿cierto? Y Sí, una actitud del ser humano, como es el narcisismo, ¿cierto? ¿Qué sí. es el eco? Pues el eco es lo que escuchamos nosotros en las montañas y que O las se cavernas. responde, ¿cierto? O en las cavernas o en un lugar en donde haya una reverberación, en donde yo escucho la última palabra repetirse varias veces, ¿cierto? Entonces uno dice, están ahí, Sí, ahí, 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 y se va desvaneciendo. Entonces, ese fenómeno lo interpretaron los griegos de una manera creando esta historia, ¿bien? Que es la historia de Eco. Ahora, la historia del narcisismo, es decir, es el amor por uno mismo, egoísta, pues también hace parte de la historia en donde se conecta la historia, en este caso, la parte de la historia de Eco con la historia de Narciso. Por eso hacen parte de un solo mito, ¿bien? De un solo texto. ¿Qué tipo de texto es este como para que lo miren? Es un texto de tipo, digamos, narrativo, me está contando la historia de un suceso, digamos, de sucesos reales, de cosas reales, a partir de personajes imaginarios. ¿Bien? Listo, sí, comencemos. señor. Listo, vamos ahora a trabajar de ideas principales y secundarias, como para que me lo... Ah, ¿Te acuerdas este de los cuatro textos? sí, señor. Listo, entonces me voy a ir con mi tablero, con cada uno de los textos y vamos a identificar la idea principal y las ideas secundarias. Entonces me la llevo acá, ahí, me esperen, porque acá la embarré. Voy a abrir una nueva página. Listo. Y ahora sí. Listo. Entonces teníamos cuatro textos y la idea era identificar dentro del texto la idea principal y las ideas secundarias. Listo. Entonces yo voy a hacer lectura, yo voy a hacer un ejemplo. Vamos a intentar aplicar lo que trabajamos en la anterior. La anterior, en esta. Ahora vamos a comenzar a hablar de la idea principal, ¿cierto? Entonces habíamos Sí, dicho que la idea principal de un párrafo o de un texto es lo más importante, es la que no depende de las otras ideas, es la que me ayuda a intentar entender las oraciones que están en el texto y es lo que se dice del tema. ¿Listo? Entonces es lo que vamos sí, a perfecto. trabajar. Entonces vamos a comenzar con este de aquí. Voy a aumentar un poquito más como para que podamos leer mejor. Listo. Voy a subir acá y voy a leer. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, dice el primer texto. Uno escribe a partir de la necesidad de comunicación y de comunión con los demás, para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Punto seguido. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de otros. Uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje, que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Pero los demás y los otros son términos demasiado vagos. En tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecer demasiado a la mentira. Uno escribe en realidad para la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado, los malcodimos, los rebeldes y los humillados de esta tierra. Bien. Entonces, ¿cuál sería, digamos, como la idea principal del texto? O sea, ¿cuál es lo más importante del texto? ¿Tú qué contestaste, por ejemplo? Sí, yo tengo el que yo te contesté, no sé si sea ese o no, pero fue pues más o menos la idea que yo saqué fue, uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje. Fue lo que yo escribí como idea principal. O sea, tú subrayas este de acá, ¿sí? Yo voy a subrayarlo acá como para que lo miremos. Listo. Mensaje y que nos ayuda a conocernos para salvarnos juntos. Listo.
porque hasta ahí termina. Entonces tú dices que esa es la idea, o sea, si yo tomo como idea principal eso, quiere decir que lo otro me está sustentando esa idea, ¿cierto? Entonces Sí, señor. vamos a mirarlo. Entonces dice lo siguiente, vamos a leerlo como idea principal. Tú me dices que la idea principal dice que la literatura, voy a comenzarlo desde acá. Yo lo voy a dividir desde este pedacito. La literatura, desde ahí para adelante. La literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje. Nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Sí, señora, esa es la idea principal. ¿Listo? O sea, me falta de todas maneras. Esa es la idea principal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me quiere dar a entender la idea principal? Y lo voy a escribir acá abajo. Que la literatura, lo voy a resumir aquí, que la literatura, sí, que la literatura, porque me está hablando de eso, lo voy a subrayar acá, mira, la literatura. ¿Qué nos permite la literatura? Conocernos mejor, ¿cierto? Para Sí. salvarnos juntos. Entonces, esa sería la idea principal. La literatura nos permite conocernos mejor para, Conocernos mejor. para salvarnos juntos. O sea que para salvarnos juntos. Listo. ¿Listo? Es decir, ¿qué es lo que quiere decir ahí? Pues que la literatura, ¿qué es? Pues es un medio de salvación, ¿cierto? Pero está muy bien, o sea, si tú identificaste todo este pedacito de oración hasta acá, ¿por qué te digo que tienes que mirar las oraciones? Porque recuerda que una oración comienza con una letra que en mayúscula, ¿cierto? Y termina con un Sí. punto. Entonces siempre termina con un punto, mira. Comienza letra mayúscula, termina con un punto, esa es la primera oración. Letra mayúscula, termina con un punto, esa es la siguiente oración. ¿Sí? Ah, O sea, listo, profe. son las oraciones de un párrafo. Sí, bien, la literatura lo que nos permite es conocernos para salvarnos juntos, o sea, la literatura como un medio de salvación, esa sería la idea principal. ¿Por qué las otras son las ideas secundarias? Porque me están permitiendo que, Dar lo que queda de la idea principal. Por ¿cierto? ejemplo, enseñar. Está dando una Sí, sí. enseñanza, están dando unas aclaraciones, unas explicaciones. Miremoslos en los primeros dos oraciones. Dice, cuando uno escribe, cuando uno escribe, hace referencia que a la literatura, ¿cierto? Entonces, uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de una comunión con los demás, para denunciar lo que duele y compartir la alegría. O sea, es decir, si yo estoy hablando que la literatura es un medio para conocernos y salvarnos juntos, pues una manera de que la literatura es un medio para conocernos y salvarnos juntos es que la escritura nos permita ¿qué? Denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría, ¿cierto? Entonces a veces uno escribe de la rabia ciertas cosas o dice de la rabia ciertas cosas, pero también a veces uno dice de la alegría ciertas cosas, ¿cierto? Me está diciendo eso. Ahora, uno escribe contra la propia soledad y la soledad de otros, es decir, nuevamente está haciendo la acción de escribir. ¿Y para qué escribo? Pues escribo para hablar de la soledad y para hablar de la soledad de otros. Bien. Los demás. Ahora acá, sigamos con las demás ideas, pero los demás y los otros son términos demasiado vagos y en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la mentira. Es decir, que uno escribe, ¿qué es lo que quiere decir aquí este texto? Pero lo demás, o sea, es decir, lo que está por fuera de la literatura y otros términos son demasiados vagos. Y en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecer demasiado mentira. Es decir, que en tiempos de crisis la literatura nos permite salvarnos. Bien. Y por último, dice, uno escribe en realidad para que la gente con cuya suerte o mala suerte se sienta identificado, ¿cierto? Entonces dice, los malcomidos, o sea, los que no comen bien, los rebeldes y los humillados de esta tierra. Mira, lo que está antes y lo que está después son las ideas secundarias. En ese punto estamos muy bien. ¿Listo? Muy bien en ese punto. Eh, Preguntas. en el primer taller, listo. No sé, ¿tú leíste las ideas secundarias que yo pasé? Ven y miramos. Sí, creo que sí, pero ven y lo contrastamos acá. ¿Te la Yo lo leído? tengo por aquí. Sí, si quieres. Y lo miramos acá mejor, porque Pues, hasta que la abra, sí. Muéstrala.
Pues no creo que sea, me estoy dando cuenta que de pronto no es la que yo estoy escribiendo, pero se la voy a leer. Unos escriben en realidad para la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado. Es mal comidos los rebeldes y los humillados en esta tierra. Esa fue la que metí de segunda, Esa de es idea secundaria. está bien, es una idea que me permite categorizar por qué la literatura nos permite conocernos mejor para salvarnos juntos. Está bien, Ah, pero hay más. Mira, mira que donde dice uno escribe, y uno escribe también sí, está hablando sobre esa necesidad de escribir para poder, digamos, entre comillas, salvarnos, ¿sí? A partir de la ujú, literatura. Entonces mira que hay cuántas ideas secundarias. Entonces, la de uno escribe, acá hay una, acá donde dice uno escribe contra la propia soledad, la segunda, y aquí donde dice la que tú dijiste, uno escribe en realidad para que la gente con cuya suerte, esa es la tercera idea secundaria. Mira, esas tres ideas me sustentan la que subrayaste como idea principal, ¿sí? sí, señor. Porque me están hablando como un ejemplo. O sea, ahí cuál es el ejemplo que uno escribe, o sea, uno en la literatura escribe para, y me da tres motivos diferentes. En el primer motivo, como una necesidad de qué? De comunicarnos y expresar y denunciar lo que se quiere compartir y lo que se quiere dar, lo que duele y lo que da alegría. En el Sí, segundo, en la señor. segunda idea principal, habla sobre que uno escribe contra la soledad y la soledad de los demás. Y en la tercera, que es la que colocaste en el texto, uno escribe para que, ¿qué? Para que las personas con buena suerte o mala suerte se sientan identificados, ¿sí? Pero Sí, señor. ambas, o sea, esa idea secundaria está bien, ¿listo? Y la idea primaria que identificaste está bien, ¿listo? Vamos Listo. bien, vamos bien, me vas entendiendo y eso me gusta bastante, bien. Vamos Sí, a, gracias. vamos a mirar la siguiente. Espérate, siguiente, voy a colocar otra página y vamos a ir a la segunda. Y vamos a comparar Listo. cómo nos fue. Entonces voy a ir acá a la Bueno, segunda. Voy a recortar y me voy acá. Listo. Esta es la segunda. Entonces la voy a agrandar un poquito más. Listo. Y me voy para arriba. Listo. Entonces voy a hacer la lectura y yo te voy a preguntar cuál puede ser la idea principal o la idea secundaria. Primero comenzamos con la idea principal. Recuerda que la idea principal, ¿qué es lo que vamos a identificar? ¿Qué se dice de lo que se está hablando? ¿Qué se dice del tema? Bien, entonces vamos a leer acá. Entonces dice lo siguiente. Los antiguos creían que las estrellas eran agujeros que habían en el cielo a través de los cuales la luz que había al otro lado del cielo se filtraba hacia nosotros. Hoy sabemos que las estrellas son algo curioso, mucho más interesante y complejo. Todas las estrellas son enormes bolas de gas como nuestro Sol y como es, sacan su energía de la misma clase de procesos y la irradian también de manera similar. ¿Sobre qué están hablando? sobre las estrellas. Bien, o sea que la temática es sobre las estrellas. Bien. Y ahora, será que la idea principal estará dentro del texto o hay que deducirla? Hablándolo así, profe, pues yo lo saqué más o menos, ¿Mm? pero entonces ya escribí algo sobre lo que dice el texto. Listo. Entonces, ¿qué escribiste en el texto? ¿Qué fue lo que identificaste? La idea principal yo la voté. Hoy sabemos que las estrellas son algo curiosísimo, mucho más interesantes y complejo. Se supone que esa fue la idea principal que yo voté. ¿Y por qué dijiste que esa era la idea principal? Porque de todas maneras se están hablando de las estrellas. Por ejemplo, la primera que dice que el cielo, o sea, que antiguamente la gente pensaba que del cielo las estrellas eran un hueco. No, porque eso no es un hueco, ¿sí? Ok, no es tanto eso de que si es verdad la afirmación, sino que le dé sentido al texto. Bueno, sí, pero entonces yo dije, pues es que la más que yo veo, esa, pero no sé, profe. Ok, entonces, mira que la idea principal está siempre asociada con la definición de a veces de las estrellas. La palabra clave es estrella, ¿cierto? Y aparece ¿dónde? Aparece aquí
y aparece aquí, o sea, aparecen en las tres oraciones que me conforman el párrafo, ¿sí? Pero ¿en cuál me habla de manera global? Pues que aquí, en esta parte donde dice, todas las estrellas son enormes bolas, como nuestro Sol y como nuestro, ¿listo? Esta sería la idea principal, porque ya me está hablando de la temática directamente, y las otras son ideas secundarias. ¿Por qué son ideas secundarias? Entonces, acá hay dos ideas secundarias. La primera, que habla sobre los antiguos, y la segunda, que habla de hoy sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la primera lo que me habla es cuál era la concepción de estrellas hace mucho tiempo, ¿cierto? Cuando dice los antiguos, hace referencia a qué? Hace mucho tiempo, antes de que pues tuviéramos la tecnología que tenemos en la actualidad, y que ellos Sí, tenían una concepción de que las estrellas eran agujeros que estaban en el cielo, ¿cierto? En la segunda también habla sobre las estrellas, pero ahora dice que son algo que curioso, mucho más interesante y complejo, ¿sí? sí, Es decir, que actualmente hoy sabemos que pues no son agujeros como lo creían los antiguos, sino son algo más curioso. La idea principal ya me afirma que es una estrella, ¿sí? Me dicen que todas las estrellas son enormes bolas gigantes y lo más seguro es que de aquí para adelante pues comiencen a hablar sobre las estrellas, ¿sí? Pero sí, vas bien. profe. O sea, la idea es que identificaste que están hablando sobre las estrellas. Bien, listo. Vamos a la segunda, a la siguiente. Ay, perdónenme aquí. Perfecto. Voy a colocar otra página para mirar la siguiente. La número 3, ¿cierto? Sí, Entonces miremos la profe. número 3. Esta yo creo que sí la tienes bien, pero vamos a mirarla. Vamos a mirarla porque esta creo que sí la sacaste bien. Uy, profe. O sea, estás muy bien, o sea, me estás comprendiendo y eso me gusta a mí bastante. Listo, vamos a mirar acá. Listo, profe. Yo la leo y su merced al final me dices cuál es la La idea que yo principal. tengo escrita. Listo, entonces sí, me lees cuál es la que tienes escrita y miramos si realmente es. Dice así, la solidaridad es una actitud que se aprende. En la convivencia con las demás personas podemos darnos cuenta que es posible llegar a ser unidos, de que es posible practicar la igualdad y el diálogo. En cambio, lo contrario a la solidaridad es el individualismo y el egoísmo. Es posible, pues, que aprendamos a ser solidarios. ¿Cuál sería la idea principal del texto que colocaste? Yo la coloqué en la convivencia con las demás personas. Ok, Pues la coloqué así. entonces en la convivencia con las demás personas podemos darnos cuenta de que es posible llegar a ser unidos, que es posible practicar la igualdad y el diálogo. Ahí era. Te voy a decir entonces, y te vas a dar cuenta por qué puede ser la idea principal esta. Entonces, mira cuál es la conclusión a la que llega el autor. Es posible, pues, que aprendamos a ser solidarios. Esta sería la idea principal. ¿Sí? Y ahora, ¿en qué se sustenta? Entonces, mira, es posible, pues, que aprendamos a ser solidarios, sí. Entonces, mira que hay varias ideas secundarias. La primera es esta de acá arribita, que me dice que la solidaridad es una actitud que se aprende. Observa que me está dando un ejemplo, me está dando una explicación de por qué podemos aprender a ser solidarios. Lo primero es que es una actitud que se aprende. La segunda, ¿cuál es? Que esa actitud que se aprende por medio de quién? De la convivencia con los demás, ¿sí? Los Y demás. que nos Sí, profe. podemos dar cuenta que es posible llegar a ser unidos, tal cosa. Bien. Y hay una tercera cosa en donde que va en contraposición a si es posible que podamos ser solidarios, que en cambio lo contrario a la solidaridad es quién? El individualismo y el egoísmo. Entonces, mira, la idea principal del texto es posible pues que aprendamos a ser solidarios. Entonces, Ese es el. no, esa sería la idea principal. Ahora, ¿cuáles son Ay, las ideas? ¿Cuáles serían las ideas secundarias? Dos que así afirman de. que dos que afirman que la solidaridad es una actitud que se puede aprender y que es digamos, algo que se aprende desde la convivencia con los demás. Y una tercera que dice que hay algo diferente a la solidaridad, que es que el individualismo y el egoísmo.
Es Esas serían las segundas ideas. secundaria, sí señora. Y esta sería la que estoy subrayando acá, sería la idea principal. ¿Es posible, pues, que aprendamos a ser solidarios? Sí, es una pregunta con la que está terminando el autor del párrafo. Y me imagino que sobre eso basa la historia, ¿sí? Entonces mira que está hablando de la solidaridad. Esa es la temática, ¿cierto? Pero Sí, realmente está hablando de la solidaridad, de lo que es ser solidario y de lo que no es ser solidario. Por lo tanto, pues, ¿cuál es lo que me está hablando la idea principal? Pues que sí es posible aprender a ser solidario. ¿Bien? Listo, por ahí este sí. lado, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue, Ligia? Más o menos. Bueno, listo. Entonces miremos la última a ver cómo nos fue. Pero vamos bien, vamos 2 de 3, en donde nos ha ido bien, bien, bien. Y eso me gusta. Vamos a mirar la última. Ay, pero espera. Ah, no, esta sí la puedo trabajar acá. Listo, la cuarta es esta. Dice lo siguiente. Aprendamos a aceptarnos tal como somos. Tomemos conciencia de que todos somos diferentes y al mismo tiempo iguales en dignidad y en derechos. Entendamos que podemos discutir sin agredirnos ni insultarnos. Reconozcamos que las personas podemos pensar, sentir y ver las cosas de maneras muy diferentes. ¿Cuál sería la idea principal ahí? La idea principal yo saqué. La solidaridad es una actitud que se aprende. Es posible que aprendamos a ser solidarios. No, pero esa es la tercera, esa sí estaba bien. Vamos con la cuarta, Ligia, la cuarta. Perdón, perdón, profe, sí me embarré. Yo escribí en la reconozcamos que las personas podemos pensar, sentir y ver las cosas de manera muy diferentes. Veremos entonces. Entonces, hay 4 ideas. ¿Listo? La primera es, aprendamos a aceptarnos tal como somos. La segunda, tomemos conciencia de que todos somos diferentes. La tercera, entendamos que podemos discutir sin agredirnos. Y la cuarta, reconozcamos que las personas podemos pensar, sentir. Sí, señora. Entonces, la idea principal es esta última. ¿Listo? ¿Por qué es la idea principal? Mira, porque la afirmación que me está dando el autor. Me está diciendo, debemos reconocer que las personas podemos pensar, sentir y ver las cosas de maneras diferentes. Las otras son ideas secundarias porque me confirman lo que está diciendo en la última parte del párrafo. ¿Qué me dicen en la primera idea secundaria? Que debemos aprender a qué? A sentarnos como son. ¿Sí? ¿Cuál es la Yo segunda, escribí, señora? tomemos conciencia de que todos somos diferentes y al mismo tiempo iguales en dignidad y derechos. Ok. Segunda, o sea, una idea secundaria que yo saqué. Sí, señora, esa sería una idea secundaria. Y la tercera idea secundaria sería esta de acá. Entonces, mira, entendamos que podemos discutir sin agredirnos. ¿Por qué son ideas secundarias? Porque me reafirma lo que está diciendo abajo. Me dice que debemos aprender, debemos reconocer que las personas podemos pensar, sentir y ver las cosas muy diferentes. Entonces, lo primero que debemos hacer para hacer eso, ¿qué es? Pues aprender a aceptarnos tal como somos. Lo segundo, debemos tomar conciencia de que todos somos diferentes y al mismo tiempo iguales. Y lo tercero, debemos entender que podemos discutir sin agredirnos ni insultarnos. O sea que la idea principal del cuarto texto sería: reconozcamos que las personas podemos pensar, sentir y ver las cosas de maneras muy diferentes. Y esas 3 ideas que están aquí arribita son las ideas secundarias. ¿Sí? Son las ideas Señor. secundarias del texto. Bien. Hasta aquí preguntas, ¿cómo nos ha ido? No, ahí vamos súper, profe. Bien, Vamos, mejor dicho, he cogido la mayoría. listo. Entonces, ahora vamos a mirar lo que tiene que ver con escribir un párrafo sobre una temática. ¿Cómo te fue con con la escritura del párrafo? ¿Qué dificultades tuviste? Viví un párrafo inventado. Profe, usted me dijo que escribiera uno, por ejemplo, de las arepas de Boyacá. Fue una idea que me dio, bueno. Entonces yo puse o sea, lo que yo escribí es, hay un agricultor que tiene su finca y en su finca tiene varias vacas y de esas vacas saca la leche todos los días para sostener a su familia. Y con ese producto el campesino sostiene a su familia y a la finca con sus vacas lecheras. Fue el texto que yo escribí.
Listo, entonces ese texto, digamos, tiene sentido. O sea, el párrafo está bien escrito. Ahora, del texto que está ahí, ¿cuál es tu idea principal? Yo saqué la idea principal, más o menos. El campesino sostiene a su familia y a la finca con sus vacas lecheras. Bien, sí. ¿Y por qué? Y ahora, ¿cuáles son las ideas que sustentan esa idea principal? Las que Ah, colocaste anterior. bueno, la segunda la puse y en su finca tiene varias vacas, saca la leche todos los días. Es la labor, ¿cierto? Y que a partir de eso, pues, puede producir, ¿qué hubieras podido colocar más como ideas secundarias? Que a partir de eso puede producir diferentes productos como cuáles. Entonces, queso, la leche la puede vender directamente, ¿cierto? Pero vamos bien, o sea que por ese lado vamos bien, ¿listo? Listo, Muy profe. bien, Ligia, me encantó tus actividades. O sea, cuando yo las miré, yo dije, uy, fue madre, me están comprendiendo hacia dónde yo quiero trabajar. Pero yo sí requiero Bueno, para que yo pueda leer más fácilmente tus actividades, sí requiero de la siguiente instrucción. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Ahora en adelante, cuando vayas a trabajar las actividades, vas a colocar siempre el título de la actividad, pero en esferito. ¿Listo? Para que yo pueda leer. listo. ¿Listo? La solución la puedes hacer con lápiz, pero intenta mirar que la cámara no esté a contraluz, es decir, que no brille tanto, sino más bien hazlo en un espacio donde la luz sea más bajita, porque como estás escribiendo con lápiz, pues a veces la luz no me deja leer. ¿Y qué es lo que vas a hacer para las actividades que van a quedar como tareita para estas 2 semanas, que van a ver con ideas secundarias y ideas primarias? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a colocar el título del texto. Por ejemplo, si yo les coloco lectura número 1, pues tú colocas lectura. Voy a hacerte un ejemplo acá. Voy a colocarlo en rojo. Lectura 1. Y te acuerdas que el texto era la historia de Eco y entonces acá coloco la historia en rojo, ¿listo? Ahora, te voy a aconsejar, digamos, como para que no, pues para que no repitamos, porque pues ya yo ya lo tengo aquí. No hay necesidad de transcribir las preguntas. Simplemente tú vas a colocar acá solución como palabra y yo sé que de ahí en adelante tú vas a comenzar a solucionar las preguntas de la lectura del texto, ¿cierto? O de lo que vayas a trabajar. Y vas a colocar el número de la pregunta bien grande en otro color, con esfero, por ejemplo, para que yo pueda identificar. Uno, ¿Usted quiere que le haga rojo? o con rojo, con el esfero que tengas. Listo, profe, no Y le hago luego rojo. de listo, uno, y luego aquí no vas a colocar la pregunta, sino simplemente vas a colocar la solución. ¿Listo? Así pues, somos más específicos. Entonces, punto número 1 y la solución, ahí sí puedes con lápiz y lo vas a hacer con lápiz, pero intenta que el lápiz eh, escriba oscurito. ¿Sí? Sí, escribe el ¿Listo? texto. Entonces, ¿qué? Escribe el texto. Escribo el texto que es y lo otro es que Colocas el título sobre lo que vas a resolver. Ya te doy un ejemplo con la actividad que va a quedar como tarea. ¿Listo? Colocas la palabra solución, que significa que ahí vas a colocar la respuesta, y colocas los números, y al frente tú colocas pues la respuesta que vas a dar para cada punto. ¿Listo? Entonces te voy a mostrar con un ejemplo. Voy a presentarte la actividad que vas a tener para estas 2 semanas. Creo que ya te lo entregaron en físico, ¿cierto? Te entregaron unas guías, ¿cierto? sí, pero las de matemáticas del profesor de matemáticas salieron malas. Pero las de español, Yo no las he visto. listo, entonces te las voy a mostrar acá. Te las voy a mostrar acá. ¿Cuál es, profe? Eh, ya te las muestro. Espérate a ver, español grupo 4, acá. Esta que dice así, vea. Dice guía número 1 y 2. ¿Listo? Que les Día vamos a número intentar 1 y 2. 2. Listo, sí. Dice guía número 1 y 2 y que está para las fechas aquí. Ay, espere porque yo no la encuentro aquí. Sesión 1 y 2 dice, Sección 1 y 2. de español. Dice español grupo 3. Busca las de que diga español grupo 3. Sección 1 y 2. Sí, ¿ya las tienes? Y dice 07 y 21.
Listo, vamos a trabajarla el día de, o sea, entre hoy y el 21. O sea, vamos a trabajarla durante un mesecito porque pues la idea es que entendamos. Entonces, si observas ahora aquí, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta guía? Vamos a identificar en textos cortos el tema, las ideas principales Sí. y secundarias, que fue lo que trabajamos hoy. ¿Listo? Ujú. Ahora, la idea es que realices lecturas cortas y comprendas lo leído. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a tener unas lecturas cortas, como de 2 párrafos máximo, y vas a intentar mirar a partir de esa lectura, escoger una de estas que están acá, ¿sí? Pero, Sí, profe. porfa, no solamente marca la respuesta correcta, sino que con tus palabras vas a decir por qué escogiste esa como correcta, ¿sí? Eso sería. Y el tercero es elaborar cuentos o textos cortos, pero eso no lo tienes que hacer todo de una vez. Vamos a trabajarlo entre esta sesión y la otra, porque esto es largo. Entonces aquí yo te propongo al final ¿Cuál que vas a elaborar un texto, ¿sí? O sea, son 6 hojas, ¿cierto? es? Entonces, para la primera semana, es decir, para esa primera semana, solamente vas a trabajar el punto que tiene que ver con la parte de actividad uno, que tiene que ver con tema, idea principal e ideas secundarias. ¿Listo? Sí, profe, pero ¿hasta dónde? Hasta antes de trabajar los textos. No solamente vas a trabajar lo de ideas principales y secundarias, estas dos. Y vas a trabajar solamente el primer texto. O sea, hasta la página, yo te digo hasta dónde. Hasta aquí. Las ideas Hasta, secundarias. las primeras 3 páginas utilizando el primer texto. ¿Sí? Profe, pero no me puede dejar nada más. Señora, pues si quieres No trabajar me puede. todo el resto, No, lo puedes profe, hacer. No importa. Pero, profe, no. señora, No, 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 pues por eso le digo que si no me puede dejar algo más, pero es que me mira que tengo otro trabajo, pero bueno, no le preocupe, profe. Bueno, yo le voy a decir, profe, y a ver si le entendí. La primera, la segunda, tercera. Y la tercera y solamente el primer texto. el primer texto de la tercera, Sí, hasta ahí. o sea, hasta el segundo texto. Hasta antes del segundo. Sí, señora. Solamente las 3 primeras páginas, sin el segundo texto. El segundo texto todavía no. Ah, eso, yo me quedo en el segundo texto, hago esto. Ah, listo, profe, no Sí, le voy a porque, corregir. porque es el que vamos a trabajar dentro de 8 días. O sea, tú lo intentas resolver y aquí lo que hacemos es trabajarlo como para ver si vas entendiendo las temáticas. ¿Listo? Entonces, Listo, profe. te voy a explicar qué es lo que vas a hacer. En la primera y en el segundo punto vas a trabajar lo que tiene que ver con ideas principales e ideas secundarias. ¿Listo? Esas las paso al cuaderno, las ideas, ¿sí? Sí, entonces tú colocas, por ejemplo, punto número 1, solución, y colocas texto 1. Y ahí colocas cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Texto número Ah, 2, listo. ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea secundaria? Texto número 3, texto chiquitín. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea secundaria? Como lo hicimos hoy, pero lo escribes. Como lo hiciste en la sesión pasada, que lo hiciste bien. Listo, profe. Pues también, ¿listo? Ujú. Ahora, en el Bueno, segundo, es este texto que tú tienes acá. Ese no hay que escribirlo. Lo que tienes es que subrayar las ideas principales de cada párrafo. espérate, Acá el espérate, texto es profe. más largo, ¿sí ves? Son 2 párrafos. Vas a subrayar con un color, con el que quieras, color rojo, color verde. ¿Cuál sería la idea principal del primer párrafo y cuál sería la idea principal del segundo párrafo? Idea Principal principal y secundaria. y secundaria. Y Las sec subrayas, pero solamente las subrayas, no hay que escribirlas. Las subrayas con colores. Por ejemplo, las ideas principales las puedes subrayar con rojo, con azul, y las sí. ideas secundarias con otro color diferente. Por ejemplo, a ver si me salen los colores acá. Por ejemplo, con rojo, ¿sí? Entonces tú colocas acá, Bueno, idea principal con rojito o con el color que vayas a trabajar y idea secundaria con azul. Yo te lo estoy colocando aquí como ejemplo, pero puedes utilizar cualquier color, ¿sí? listo, profe. Porque es que, ¿por qué quiero que hagas esto? Porque no siempre o sea, cuando estés en una prueba
de lectura, no siempre tienes que escribir las ideas principales y secundarias, solamente identificarlas en el texto, ¿sí? Y Mm, eso, sí, lo, tienes razón. y eso tú lo haces es como hice yo hoy, subrayando, por ejemplo. Subrayo, ay, porque quedó feo porque no tengo regla. Entonces lo intento hacer bien bonito acá. Subrayando, por ejemplo, acá. Es el segundo. ¿Y el tercero también va en subrayar? Y el tercero ya cambia. El tercero, vamos para el tercer punto, vas a leer atentamente este texto que está aquí, el texto número 1, Sí. ¿sí? Y vas a responder las preguntas que están aquí. Es decir, que cuando colocas la solución, escoges una de las opciones que están aquí de acuerdo a lo que leíste, ¿sí? Espera, profe, porque yo ya me perdí. Íbamos en el texto número 2, ¿sí? Vamos para el punto 3. El punto Por 1 eso, es escribir la idea principal y las ideas secundarias. en el cuaderno. La Sí, segunda la subrayo la idea subrayar principal, pero en el... en el texto. Subraya las Sí, ideas principales y las ideas secundarias, pero en el texto. y la tercera, Y en la tercera lo que vas a hacer es a leer el texto y a contestar cada una de las preguntas que están aquí, a escoger una opción. Esto yo creo que ya lo trabajaron con Melissa, ¿cierto? Preguntas tipo ICFES, ¿cierto? preguntas. Preguntas. Pero ¿cuáles son las preguntas? Son las que están acá. Entonces, el título adecuado para el texto sería, y te dan varias opciones de respuesta, debes escoger una, pues la que consideras que es correcta. Por ejemplo, subrayas la letra B y al frente puedes Sí. colocar la respuesta o lo puedes hacer en el cuaderno, ¿sí? Es decir, voy al cuaderno, coloco que la opción correcta es la B, por ejemplo, y al frente coloco por qué la escogí. Eso Profe, significa, ¿usted va? señora, ¿En qué página va? ¿En la segunda? en la segunda al final, sí, señora, después del texto. Donde dice un título adecuado para este texto Sí, sería. sí, señora. Ah, Y ahí hay ahí 6 sí. preguntas, ¿sí ves? Hasta antes del texto 2 hay 6 preguntas y pasas a la siguiente página. Bueno, el tema central de ese texto sería. Bueno, ahí va. Sí, entonces tú escoges una opción y argumentas por qué la escogiste. Justificas por qué la escogiste con tus palabras y después la trabajamos en clase. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listo? Hasta ahí sería para dentro de 8 días. El resto la trabajamos para la siguiente Sí, semana. profe. Bueno, Ujú, listo. ujú. Entonces, por el Y día de te la hoy, envío, profe, te la envío o mejor espero y cuando tengamos plazo la estudiamos el como hoy más o domingo, menos. si quieres el domingo, tú tienes ahí tus respuestas y me las envías mejor el domingo. El Ah, mismo listo, domingo. profe, está O bien. sea, tú la tienes ahí Bueno, y las vamos a estudiar mejor en clase. Es que yo prefiero que la ah, bueno. estudiemos en clase para que me entiendan y después más adelante ya te dejo otras actividades para que las hagas solas y ahí sí me las pases enviando. Ujú. Listo, mujer. Entonces, por el día de hoy, detengo.